Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Secuelas de ACV, dirigida por nuestra ponente, la doctora Leiva Gallegos Velasco, médico asistente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Gallegos. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días. Como ya se dio el tema a presentar, es secuela de ACV. No avanza Ya. El ACV es una de las enfermedades que constituye la tercera causa de muerte en el mundo desarrollado. Por lo tanto, esta enfermedad también va a dejar secuelas, pueden ser leves, moderadas o severas, y esto va a conllevar a una discapacidad. Entonces, el objetivo de este tema es evitar que el paciente llegue a una secuela grave o evitar que llegue a una discapacidad moderada o severa. Entonces, el ACV es toda interrupción de la circulación del cerebro. Ya puede ser de una hemorragia o también de un taponamiento a nivel del vaso sanguíneo. Estos taponamientos pueden ser por un trombo, puede ser por un émbolo o un ateroma. Este ACV se caracteriza porque a pesar de haber esta alteración en la circulación, va a haber una isquemia. Y esta isquemia nos va a llevar a una disminución de glucosa, una disminución de energía, por lo tanto va a llevar a una alteración estructural y funcional de la neurona, por lo tanto a la muerte neuronal. Y de acuerdo a la gravedad o al área donde esté afectada el cerebro, el paciente se va a manifestar con una clínica o una alteración neurológica. Entonces, el ACV es de dos tipos. Ya las conocemos, el ACV isquémico y el hemorrágico. El isquémico puede estar ocasionado por un coágulo de sangre que se llama trombo y puede estar ocasionado por una placa o ateroma o una burbuja de aire que se denomina émbolo. Entonces, en la tomografía vamos a verificar que hay una isquemia en el área donde va a estar comprometido. Ahora, el ACV isquémico se va a dividir de dos formas. Una es el accidente isquémico transitorio y la otra el infarto cerebral. En las emergencias vamos a ver siempre estos cuadros clínicos. El paciente va a ingresar por un déficit neurológico, en este caso puede ser una hemiplegia, una dificultad para comunicarse, va a tener una alteración en la memoria, en el pensamiento, en la orientación, que son las funciones mentales superiores. Entonces, estos pacientes tienen que ser atendidos por emergencia inmediatamente. En caso del TIA, que es el accidente isquémico transitorio, este cuadro clínico no va a exceder más de las 24 horas. Por lo tanto, este cuadro va a remitir o se va a solucionar durante este transcurso de las 24 horas y no va a dejar ninguna secuela. Por lo tanto, este paciente ya no requiere un tratamiento de rehabilitación, que es muy diferente al infarto cerebral. El infarto cerebral también va a ocasionar alteraciones neurológicas, ya sea un déficit neurológico, puede tener alteraciones en las funciones mentales superiores, una alteración en el habla, en la comunicación, pero la diferencia entre el isquémico transitorio es que este infarto cerebral va a durar más de 24 horas. Entonces, este cuadro o este tipo de infarto cerebral va a dejar una secuela que puede ser la hemiplegia de tipo espástico o flácido. Y de esto dependiendo en qué área cerebral va a estar afectado.
Entonces tenemos que saber diferenciar entre el TIA, que es el accidente isquémico transitorio, que no dura más de 24 horas, el paciente es atendido en emergencia y es dado de alta, que es diferente al infarto cerebral que dura más de 24 horas y que nos puede dejar una secuela. Entonces, en estos pacientes con infarto cerebral va a requerir un tratamiento de rehabilitación. El otro tipo, que es el ACV hemorrágico, también se clasifica de dos formas, que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. La intracerebral, su principal causa va a ser la hipertensión arterial. Se va a localizar esta hemorragia en los ganglios basales, en el tálamo, en el cerebro y en el tronco encefálico, que también tiene que ser tratado inmediatamente en emergencia y también su inicio o su cuadro va a ser de forma brusca. En las hemorragias subaracnoideas, el 80% son hemorragias por ruptura de aneurismas intracraneales y un poco porcentaje, que es el 20%, es causa por una ruptura de malformaciones arteriovenosas. Estos accidentes cerebrovasculares, su cuadro clínico inicia de una manera rápida, brusca. El paciente siente una cefalea muy intensa, puede asociarse a vómitos explosivos. El paciente puede tener signos de irritación meningia y si no es tratado a tiempo puede llegar a un aumento de la presión intracerebral y llevando a una muerte. Por lo tanto, debe ser tratado inmediatamente en emergencia, derivado a neurocirugía y a rehabilitación para tratar el cuadro o el déficit neurológico del paciente. Estas lesiones neurológicas, en este caso el ACV, se van a manifestar con un síndrome de motoneurona superior, o también llamado como síndrome piramidal, otros lo consideran como síndrome corticoespinal. Como vemos en la imagen, esta es la vía piramidal con sus estructuras, que trata de un conjunto de axones, que son fibras, que van a transmitir las señales desde el cerebro y se van a dirigir hasta la médula espinal y va a tener una decusación. Entonces, este síndrome piramidal nos indica que si la lesión es en el hemisferio derecho, el déficit motor, o sea, la hemiplegia, va a estar comprometida el lado contralateral, o sea, el lado izquierdo, justamente por esta vía piramidal. Si la lesión es el hemisferio derecho del cerebro, la hemiplegia o el déficit motor va a estar comprometido en el lado contralateral, que sería el derecho, ¿no? Entonces, esta vía piramidal tiene un cuadro clínico que nosotros tenemos que evaluar. Tenemos que hacer una evaluación neurológica, sea en emergencia, en hospitalización o de forma ambulatoria. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome piramidal? Uno, son signos negativos y signos positivos. ¿Qué es lo que encontramos en este paciente? Va a haber una disminución de fuerza muscular, ¿no? El paciente nos dice que tiene una debilidad en el hemicuerpo derecho o en el hemicuerpo izquierdo. Luego vamos a encontrar una disminución del control motor. El paciente no va a poder controlar los movimientos. Va a haber una disminución de la coordinación. Esos son los signos negativos. Los signos positivos que vamos a ver en este tipo de pacientes son las incinesias, que son movimientos involuntarios. Vamos a encontrar hiperreflexia, o sea, los reflejos osteotendinosos, como vemos acá en la primera figura, que es el reflejo rotuliano, van a estar aumentados. Y se va a asociar esta hiperreflexia a una hipertonía, o sea, los músculos van a estar, el tono muscular de estos músculos van a estar aumentados, que se llama espasticidad o hipertonía muscular. También se asocia a algunos reflejos patológicos, como es el signo de Babinski y sucedáneos. Encontramos también reflejos de automatismo medular de defensa y algunos pacientes van a tener movimientos o reflejos de clonos, ¿no? Que son movimientos involuntarios cuando estimulamos, por ejemplo, la planta del pie, el paciente realiza varios movimientos involuntarios a nivel de la extremidad que va a estar eh, comprometida. Entonces es importante hacer una buena evaluación neurológica en estos pacientes con ACV que van a tener este síndrome de vía piramidal. El músculo, por naturaleza, tiene un tono
Y el tono, por definición, es la resistencia ante cualquier movimiento. Gracias a este tono muscular, nosotros podemos mantenernos erguidos, podemos mantenernos sentados, podemos pararnos y poder realizar una marcha. Cuando este tono está aumentado, está alterado, se llama espasticidad. Entonces la espasticidad ya es un trastorno motor. O sea, los músculos ya están alterados en su tono. Al realizar el movimiento pasivo en el paciente, o sea, yo quiero movilizar la extremidad que está afectada, voy a encontrar una espasticidad en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, esta espasticidad es una de las primeras secuelas que va a dejar el ACV. Por lo tanto, debe ser tratado en medicina física y rehabilitación lo más precoz. Cuando el paciente inicia con un ACV en la etapa aguda, en este caso en los primeros días, la hemiplegia o este déficit motor va a iniciar con una flacidez, o sea, una hipotonía. El músculo está flácido, es un músculo como una gelatina. Cuando realizo el movimiento pasivo en estos pacientes, voy a encontrar un tono que no va a tener resistencia. Entonces, esta flacidez o espasticidad va a ir evolucionando a un aumento que se llama espasticidad. Entonces, el músculo, conforme va aumentando el tono muscular aproximadamente a los 10 o 15 días, ya no va a ser flácido, llega a una espasticidad. Y esta espasticidad nos va a llevar a un desequilibrio muscular. Los músculos se van alterando, sobre todo los músculos flexores. Es por eso que los pacientes van adoptando posturas viciosas. Y estas posturas viciosas, como vemos en la imagen, encontramos, por ejemplo, una flexión de codo, una flexión de muñeca, los dedos se engarran y nos va a llevar a un crecimiento desigual de algunos músculos, por lo tanto va a haber una retracción muscular. Si estos pacientes o este tono muscular no se va a tratar a tiempo, nos va a llevar a deformidades osteoarticulares, ¿no? Como vemos en las placas radiográficas, nos va a llevar una alteración en todas estas áreas que son osteoarticulares y no queremos que nos lleve a una discapacidad. Es por eso que debe ser tratada la espasticidad, que es una de las primeras secuelas que va a llevar en pacientes con ACV. Luego, en estos pacientes con hemiplejías o hemiparesias tenemos que evaluar la fuerza muscular. Sabemos que la fuerza muscular va a estar disminuido. Por lo tanto, paresia o debilidad es cuando hay una disminución de fuerza muscular. Entonces, en la extremidad que yo voy a evaluar, no voy a encontrar fuerza. Y cuando hay ausencia de fuerza, o sea, el paciente no tiene ningún tipo de fuerza, solamente hay contracción muscular o de repente puede realizar mínimos movimientos, se considera como plejía. Entonces, sería una hemiplejía o una hemiparesia cuando es una disminución de fuerza. Entonces, es importante evaluar en estos pacientes de acuerdo a una escala, que es la escala de Medical Research Council, para ver cuánto de fuerza muscular tiene este paciente con ACV isquémico. Esta escala consta de 0 a 5. 0 es cuando no hay ninguna contracción. Si yo le pido a mi paciente que movilice la extremidad que está afectada y no encuentro ningún tipo de movimiento ni tampoco contracción, entonces califica como 0. Si al pedirle al paciente que movilice la extremidad y encuentro una contracción, entonces se califica como grado 1. Solo encuentro vestigios o contracción muscular. Si le pido al paciente que movilice y encuentro movimiento de la extremidad, pero no levanta contra la gravedad, es grado 2. Si el paciente puede levantar contra la gravedad, se clasifica como grado 3. Levanta contra la gravedad, pero no hay ningún tipo de resistencia. 4 menos es cuando la extremidad puede levantar contra la gravedad y una resistencia ligera, o sea, ya tiene un poco de fuerza, ¿no? Que ya podría calificarse como una hemiparesia a partir de 4. Cuando el paciente
levanta contra la gravedad y tiene una resistencia moderada, se considera como grado 4. Y cuando ya tiene una resistencia intensa, es 4 más. Y cuando hay una potencia normal, que la mayoría de nosotros tenemos, se considera como grado 5, ¿no? Que esto es lo normal. Por lo tanto, en estos pacientes nosotros queremos que llegue a una gran fuerza posterior a la rehabilitación. Entonces, estas escalas nos ayudan a evaluar cuánto de fuerza tenía antes de la terapia y posterior a la terapia física. Ahora, la espasticidad que estamos hablando, que es una de las principales secuelas, también tiene algunas ventajas, como también desventajas. Una de las ventajas de esta espasticidad en rehabilitación es que los músculos no van a estar atrofiados, más bien se mantienen en su trofismo. Estos pacientes con espasticidad también va a prevenir la calcificación ósea, descalcificación ósea, o sea, no son pacientes que no son propensos a una osteoporosis. La misma espasticidad también nos da ventaja en el que el paciente puede realizar una bipedestación, pueda incluso realizar una marcha. Y otra ventaja es que nos proporciona un buen beneficio cardiovascular. Las desventajas es que interfiere en la actividad muscular voluntaria y con el sueño. Va a tener una dificultad en realizar sus actividades de la vida diaria. Favorece el desarrollo de las deformidades articulares. Como hemos mencionado, si la espasticidad no es tratada a tiempo, nos va a llevar a estas complicaciones osteoarticulares. Y en muchos pacientes les va a producir dolor que también debe ser tratado en medicina física. Ahora, el tono muscular también se debe evaluar por una escala que se llama la escala de Ashworth. La anterior escala es la escala para ver la fuerza muscular. Esto es para ver cuánto de tono muscular está aumentado en una hemiplegia o en una hemiparesia, que es de grado 0 a 4. ¿Cómo es? Cuando yo realizo el movimiento pasivo de la extremidad que esté afectada y si no encuentro el tono aumentado, lo considero como 0. Pero si ya encuentro un leve aumento del tono muscular, o sea, una mínima resistencia al final del arco, o sea, al final de la extensión de la extremidad, es grado 1. Y si ya encuentro el aumento del tono muscular casi en la mitad de todo el movimiento del arco, es 1 más. Grado 2 es cuando el tono muscular ya está aumentado de forma moderada y este aumento se considera dentro de todo el movimiento del arco, o sea, de la extremidad. Apenas empiezo a realizar el movimiento, ya voy notando que la espasticidad está marcada, ¿no? De forma moderada. Y grado 3 ya es un aumento ya muy considerable. Incluso voy a tener dificultad para movilizar esa extremidad comprometida, ¿no? Tengo que realizar mucha fuerza para poder movilizar la extremidad. Grado 4 ya está rígida las articulaciones, ya no me permite movilizar. El paciente ya está en triple flexión, por ejemplo, si es una extremidad superior, el paciente se encuentra con codo en flexión, muñeca en flexión y dedos en flexión. Entonces, esta escala nos ayuda a ver qué tratamiento le puedo dar al paciente de acuerdo al tono muscular. O le doy terapia física o le puedo asociar medicamentos orales o medicamentos intramusculares para disminuir la espasticidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en terapia física en estos pacientes con espasticidad? Es todo un programa de ejercicios terapéuticos. Lo que queremos es que disminuya ese tono espástico. Se da en todas las fases evolutivas de la espasticidad y se debe realizar un buen posicionamiento adecuado, ya sea del tronco y de las extremidades, ¿no? Sea en sedestación, en bipedestación o en decúbito. Los movimientos, que es la cinesiterapia, nos ayuda a mantener la longitud de los músculos, a mantener el trofismo de los músculos, nos ayuda a facilitar el cuidado, el control, el movimiento residual voluntario de los pacientes. También se puede asociar a agentes físicos como crioterapia, calor o electroestimulación.
Otra manera de trabajar la espasticidad es con ayuda de ortesis y estos ortéticos nos previene las alteraciones articulares y nos ayuda a mantener o alinear estas articulaciones, ya sea de miembros superiores o miembros inferiores. Otra manera de tratar esta espasticidad es con tratamiento vía oral, puede ser el baclofeno, que se puede iniciar de 5 miligramos cada 8 horas, aumentando a 10 miligramos cada 8 horas. Hay otra manera de tratar esta espasticidad, depende de cuánto de la escala de Ashworth esté alterado, que puede ser con el uso de baclofeno intratecal, el uso de toxina botulínica, que se coloca en todos los músculos que van a estar comprometidos, y por último las cirugías, si en caso de que la espasticidad no es tratada o no hay buenos resultados con estas alternativas. Bien, uno de las secuelas frecuentes en la espasticidad es el síndrome de hombro doloroso post-ictus. La mayoría de los pacientes se quejan del dolor del lado que está afectado, o sea, de la hemiplejía. Entonces, este hombro doloroso al paciente no le va a permitir hacer sus actividades, no le va a permitir dormir, no va a poder incluso realizar sus terapias por el mismo dolor. Este hombro doloroso es a consecuencia del ictus y va a iniciar de manera precoz en los primeros días o las primeras semanas. Incluso puede durar 3 o hasta más meses. Por lo tanto, debe ser tratada inmediatamente en la fase aguda o subaguda o crónica, ¿no? Es muy importante diagnosticar el síndrome de hombro doloroso. ¿Y cuáles son sus factores de este síndrome de hombro doloroso? Uno es las lesiones del tendón del manguito rotador. Entonces debe ser tratada la inflamación de este tendón. También va a haber una subluxación de la cabeza humeral. Esto lo diagnosticamos con una placa radiográfica. Y este síndrome de hombro doloroso va a estar relacionado a la afectación neurológica por la misma hemiplejía, por la misma flacidez que va a tener el paciente en su fase aguda, o también la espasticidad va a llevar a una subluxación del hombro. Como vemos en la figura, este es un hombro normal. Esta es la articulación. Uno de los principales músculos que sostiene la cabeza humeral es el músculo supraespinoso. Entonces, en un ACV isquémico, cuando el paciente tiene una hemiplejía, este músculo supraespinoso va a estar flácido y esta flacidez no va a sostener bien la cabeza humeral, por lo tanto, desciende el húmero y si vemos en la placa radiográfica encontramos una subluxación. Entonces debe ser tratado inmediatamente, ya sea por traumatología o por medicina física y rehabilitación. Por eso que el paciente mantiene mucho dolor en esta articulación y debe ser tratado inmediatamente. ¿Cuál puede ser su tratamiento? Hay que hacer un buen control postural del hombro. Se puede dar cabestrillos, un cabestrillos, por ejemplo, en silla de montar, que va a ayudar a que ascienda de la cabeza humeral y evitar la subluxación. Se puede realizar vendajes, realizar fisioterapias como alternativas de ejercicios terapéuticos o masoterapias asociado a algún agente físico que puede ser la electroestimulación. Y por último, las infiltraciones, si es que el cuadro es muy grave, ¿no? O si es muy doloroso y no le permite realizar ningún movimiento. Otra de las afectaciones que encontramos en las secuelas de ACV son las afasias, ¿no? Y las afasias son alteraciones de los mecanismos centrales que controlan el lenguaje. Esta afasia va a ser dependiendo en qué área esté comprometida del hemisferio, ¿no? Entonces, de acuerdo al área, estas afasias se van a definir. Sabemos que el hemisferio izquierdo es es el hemisferio dominante, ¿no? Este hemisferio se encarga del lenguaje verbal y no verbal. Este hemisferio se encarga del pensamiento analítico y lógico. Se encarga de las ideas, del cálculo, de los números. Por lo tanto, si yo voy a tener un ACV y va a estar comprometido este hemisferio izquierdo,
puedo tener una afasia, no voy a poder comunicarme, ¿no? Voy a tener una alteración en el lenguaje. En esta lesión del hemisferio izquierdo, el paciente sí es consciente de su problema motor. El paciente sabe que tiene una hemiplegia del lado contralateral, que es lo contrario en la lesión que es en el hemisferio derecho. El paciente no es consciente de la lesión que está comprometida, ¿no? De la hemiplegia o del déficit motor. Ahora, estas afasias son de varios tipos. Tenemos que conocer las principales, que es la afasia de Broca o la motora. Esta afasia de Broca se manifiesta de que el paciente no puede hablar, o sea, es un lenguaje no fluyente, pero el paciente sí comprende. Si yo al paciente le pregunto, ¿cómo te llamas? El paciente me está entendiendo, pero no puede responderme o no le sale la palabra, en otras palabras, y esa es la afasia de Broca, que es lo contrario a la afasia de Wernicke. Esta afasia de Wernicke es un paciente que no comprende, pero sí habla. Si yo le pregunto a mi paciente, ¿cómo te llamas? El paciente me puede responder plato, comida, pero no me está respondiendo lo que estoy preguntando. Es un paciente que no está entendiendo, que es lo contrario a la afasia de Broca. Y cuando están comprometidas estas dos áreas, o sea, el paciente no entiende ni habla, se considera como afasia transcortical mixta, ¿no? Las otras, por ejemplo, la afasia de conducción es un paciente que sí habla, sí comprende, pero no puede repetir. Puede denominar algunos objetos, pero no repite. La transcortical motora es un paciente que no habla, sí comprende, sí repite, pero no denomina algún objeto que yo le puedo mostrar. Cuando le digo, ¿cómo se llama este objeto? El paciente no va a poder denominarlo. La transcortical sensitiva es un paciente que sí puede hablar, no entiende, sí repite, pero tampoco denomina. Y la anómica es un paciente que sí puede hablar, pero también entiende, repite y no puede denominar, ¿no? Pero las principales que vemos en las emergencias son la afasia de Broca, o sea, el paciente que no habla, pero sí entiende, y la afasia de Wernicke, un paciente que habla, pero no entiende, ¿no? Esas son las principales que vemos. Por lo tanto, estas afasias tienen que ser diagnosticadas inmediatamente para dar una terapia de lenguaje y poder estimular este lenguaje, ya sea en la parte comprensiva y en la parte expresiva. Entonces, en la rehabilitación en general, en el ACV, hay fases que es en fase intrahospitalaria, extrahospitalaria y la fase crónica, ¿no? Entonces, en la fase intrahospitalaria, cuando nos hacen una interconsulta rehabilitación, el movimiento de estos pacientes o la movilización debe ser temprana. Se refiere dentro de las 24 a 72 horas. Estas movilizaciones o este control postural que se va a hacer en los pacientes hospitalizados nos va a evitar las úlceras de presión, nos va a prevenir las deformidades articulares secundarias, algunas alteraciones osteoarticulares, es lo que vamos a prevenir. Y también en esta etapa intrahospitalaria se debe iniciar precozmente la serestación. El paciente ya debe sentarse, incluso hasta pararse, depende de la evaluación o de alguna patología concomitante o ver el estado hemodinámico del paciente. En esta etapa tenemos que diagnosticar también si el paciente tiene algún problema de deglución para poder darle terapia de deglución y evitar que se mantenga con una sonda nasogástrica, ¿no? Quien se encarga en esta terapia de deglución es el terapista del lenguaje. En esta fase intrahospitalaria, que es la fase aguda, son los pacientes que a pesar de hayan tenido secuelas moderadas, han salido del cuadro crítico, que puede durar un tratamiento rehabilitador aproximadamente 4 meses, que se encarga de toda la terapia física, que es todo un programa de ejercicios terapéuticos que van a tener objetivos de acuerdo al grado de lesión que tenga el paciente. Si mi objetivo es que el paciente logre caminar o de repente ser independiente en sus actividades, tengo que mejorar el tono muscular,
tengo que estimular la marcha, tengo que estimular la bipedestación, es todo un conjunto de ejercicios, como también tengo que evitar alguna complicación articular o tengo que mejorar el alineamiento de la extremidad que va a estar comprometida, elaborando los ortéticos. Quien se encarga de esto es el terapista ocupacional, sea de miembro superior o de miembro inferior afectado. Ya hemos hablado de las afasias. En toda esta etapa se debe estimular el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo que se va a encargar el terapista del lenguaje, ¿no? Que puede durar 4 meses o hasta 6 meses aproximadamente. En la fase extrahospitalaria se trata de orientar al paciente en la inserción domiciliar. Es un paciente que ya debe ser independiente en sus actividades de la vida diaria y comunitaria. Entonces, en la fase subaguda, lo que se trata en estos pacientes es en un servicio de rehabilitación, o sea, son tratamientos de forma ambulatoria que lo van a hacer en el hospital. Es también todo un programa de ejercicios terapéuticos individualizados que deben llegar a una meta, tanto el terapista ocupacional, que se encarga de realizar los movimientos finos de la extremidad comprometida, o entrenamiento de las actividades de la vida diaria para evitar que el paciente sea dependiente de otra persona, como también la ayuda de algún dispositivo o confección de ortéticos que nos va a facilitar realizar una buena marcha en los pacientes. Y esta fase extrahospitalaria puede durar hasta 1 año de tratamiento, dependiendo de si el paciente llegó a la meta o aún le falta llegar. En la fase crónica ya son pacientes que están estables neurológicamente, ya han llegado a su funcionalidad, ya han llegado algunos a su meta y pueden beneficiarse de un programa de ejercicios terapéuticos que generalmente son grupales, ¿no? Son pacientes que tienen el mismo cuadro clínico, que ya pueden participar de forma grupal, que puede durar incluso hasta 2 años de terapia física. Gracias, eso sería todo en cuanto a la secuela del ACV o enfermedades cerebrovasculares. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Gallegos. Al ver que no hay ninguna duda respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros. Doctora Gallegos, esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.